Muy bien, hermanos, pues buenos días de nuevo, aunque ya nos hemos saludado de sobras, pero bueno. Así que es una alegría, pues como siempre, ¿no? Poder estar recordando a nuestro Dios, a nuestro Señor, su obra. Y vamos a acercarnos ahora al Evangelio, pues con este deseo de conocer más a nuestro Señor Jesús, de lo que Él dejó escrito a través del apóstol Juan, para poder pues ver cómo Él se manifestó cuando Él vino a la tierra. Y por lo menos para mí me está siendo de mucha bendición, pues de una manera práctica, poder pues caminar aquí al lado del Señor en todo lo que nos narran los evangelios. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad de nuevo de abrir su palabra con libertad, y que Él pues nos lleve este tiempo y hable en nuestros corazones, y a mí también me dé palabras para poder transmitíroslo con fidelidad a lo que el Señor quiso dejar aquí. Padre, yo te quiero dar gracias por tu escritura, Padre, pues te doy gracias porque tú nos atraes hacia ti, Padre, y también nos haces pues valorar y amar también tus mandamientos, tu palabra, y por eso te pedimos discernimiento del Espíritu Santo para poder ver que nos quieres aquí enseñar en esta mañana. Y te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Padre, y también penetra en el alma, Padre, y muchas veces pues, nos podemos ver reflejados en ella porque tú nos hablas a través de ella y nos muestras cosas en nuestras vidas que no están bien, y nos muestras también que dependemos de ti para todo, Padre. Que tú me des palabras y que también que abras nuestro entendimiento en nuestros corazones. Pues te quiero pedir con fe, con confianza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, que hemos llegado al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y bueno, todo el Evangelio de Juan es importante, ¿no? Pero este capítulo, junto con el capítulo 3 de Juan, con el capítulo 17 también, para mí son capítulos que son muy importantes para nuestra vida. Son capítulos que explican el Evangelio y nos muestran muchas cosas en cuanto a cómo evangelizar, en cómo lo hizo Jesús, en cómo reacciona la gente cuando recibe el Evangelio, y al menos para mí me está siendo de muchísima instrucción. Y también, pues como veremos en esta mañana, también el Señor nos enseña cosas que afectan a nuestra vida diaria. De hecho, este capítulo es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. No lo vamos a leer todo hoy, pero es el más largo. Y la verdad es que es un capítulo que es difícil de dividir para un domingo, otro para otro domingo. Lo ideal sería, hablaba con mi mujer esta mañana, lo ideal sería cogerse un fin de semana, de viernes a domingo, y hacer todo el capítulo 6 seguido, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos ayude para que, mientras lo leemos de domingo en domingo, que nos podamos recordar de lo que hemos recibido el domingo anterior. Y yo pues os sugiero, ¿no?, que hasta que acabemos este capítulo 6, pues que antes del domingo que viene podamos repasar de nuevo estos primeros 15 versículos que vamos a leer hoy, para no perder el hilo de lo que el Señor está obrando aquí. Así que, como os decía, vamos a leer los primeros 15 versículos de este capítulo. Sí, los primeros 15. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Recordad de que Jesús venía aquí de hacer el milagro del paralítico en Bethesda, ¿vale? Así que después de estas cosas fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pues hasta aquí la palabra del Señor en el día de hoy. Y tiene pues bastantes particularidades este capítulo. Una de ellas es lo que os he dicho, que es el capítulo más largo de Juan, pero también es el único milagro que hizo Jesús que está en los 4 evangelios. Todos los demás, los 4 evangelios narran milagros del Señor Jesús, pero este es el único, exceptuando el milagro de la resurrección, claro está, ¿no? Que como milagro de que el Señor hiciera hacia los demás, es el único milagro que está en los 4 evangelios. Y creo que cuando en la palabra del Señor hay algo que se repite una y otra vez, es porque el Señor quiere hacer un énfasis especial, porque lo necesitamos de manera pues particular. Y otra peculiaridad que pensaba de este pasaje es que es un milagro que todos conocemos, ¿no? Es un milagro que sí, el Señor, sabemos que el Señor repartió de unos pocos peces, unos pocos panes, alimentó a 5,000, incluso sabemos que especifica 5,000 varones, con lo que podemos contar que seguramente eran más de 10,000 personas. Y creo que podemos cometer un error cuando nos acercamos a un pasaje que creemos que conocemos bien y entonces entramos en la deducción, ¿no? Yo este pasaje más o menos lo sé. Yo creo que quiere decir es que realmente no nos hemos acercado de la mano del Espíritu Santo y ver con detenimiento, observar lo que está pasando aquí, cuándo pasó, cómo pasó, incluso intentar entender qué pasaba por las mentes de aquellas personas que seguían a Jesús, de sus discípulos, y es ahí donde el Señor realmente nos va a hablar. Nos acercamos a la palabra creyendo que ya sé lo que me va a decir la palabra, pues creo que nos estamos dando oportunidad al Espíritu Santo para que Él hable en nuestros corazones. Y a mí me ha sido de mucha bendición pues pedir al Señor y orar, porque siempre que vamos a la palabra, hermanos, siempre que vamos a la palabra, siempre que escuchamos un mensaje, es bueno orar para que sea el Espíritu el que estas mismas palabras que Él dejó aquí escritas, pues sea el que nos las transmita a nuestros corazones, ¿no? Así que podemos pasar por este pasaje muy, muy de pasada, como algo que ya conocemos, pero deseo que el Señor pues, nos pueda hablar cosas nuevas que sean aplicables también a nuestra vida diaria, ¿no? Pienso que también si son pasajes que como los conocemos dejamos de ir a ellos, como otros muchos pasajes, y no nos renovamos en ver detenidamente qué dicen, hay un pasaje que nos dice, ¿no?, de que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Y para no ser llevados por vientos de doctrina, a lo mejor esto lo achacamos a otros, ¿no? A otros que vengan con otra doctrina hacia mí, que yo pueda detectar si esa doctrina es buena o mala, pero creo que nosotros mismos, cada uno de nosotros, podemos estar haciendo nuestras propias doctrinas y nosotros mismos somos el peligro, ¿no? Si realmente no vamos a la palabra de la mano del Espíritu para que Él abra nuestros corazones. Así que vamos a estar meditando en este acontecimiento, en este relato. Y en primer lugar, algo que podemos observar, ¿no?, es que le seguía una multitud. Y nos dice el por qué le seguía esa multitud. No le seguía esa multitud porque creían que era el Hijo de Dios, no le seguían no porque ni siquiera entendieran que le necesitaban a Jesús porque tenían un problema muy grande en ellos, que era el pecado, sino que le seguían por las señales que hacían a los enfermos. Ese era el motivo por el que le seguían. No había
un seguirle pues como discípulos, ¿no? Algunos lo harían por curiosidad incluso, y habéis escuchado que aquel pues ha sanado a un paralítico, ha sanado a tal, ha hecho milagros en Caná, quizá por interés propio. Habrían algunos que pues quizá tendrían problemas. De hecho, en otros evangelios que narran este milagro, nos dice que Jesús, cuando alzó la vista y vio esta multitud, que también sanó a los enfermos que había allí, ¿no? Y aquí pues emprendemos para mí un gran principio, ¿no?, en la Escritura, y es que ¿acaso Jesús no sabía que le seguían por este motivo? El Señor lo sabía que le seguían por este motivo, pero aún sabiendo que la motivación de la gente que le seguía era porque hacía milagros, el Señor no desaprovechó esa oportunidad para seguir haciendo el bien, a pesar de que habían personas allí que, como veremos en domingos posteriores, ¿no?, que el mensaje del Evangelio realmente no les interesaba, sino que solo les interesaba pues lo que Jesús pues podía hacer por ellos para esta vida temporal, las enfermedades y demás. Pero Jesús, por eso, aún sabiendo esto, Él no dejó de hacer el bien. Y además, si vemos aquí, Jesús aquí no les predica del Evangelio digamos, de frente, ¿no?, de alguna manera. Vemos otros pasajes, como por ejemplo, los hemos visto en el paralítico, que el Señor sana al paralítico y luego le va a buscar al templo y le va a decir: mira, yo te he sanado de tu enfermedad física, ¿no?, pero realmente necesitas que te sane de tu enfermedad espiritual. Así que es un principio que vemos aquí, Dios haciendo el bien a estas personas que le seguían por interés, pero luego veremos también más adelante que el Señor también le dice: pero es que yo soy el pan de vida, que realmente es el que puede saciar vuestra hambre. Así que no debemos descuidar ni una cosa ni la otra, ni centrarnos ni como iglesia, ni como familias, ni como individuos, ¿no?, en preocuparnos por las necesidades de los demás solamente, ni tampoco solamente por la parte espiritual. Vemos que Jesús se ocupó de las dos cosas, y en muchas ocasiones, como este caso, bueno, al final ellos, los que le seguían por una motivación equivocada, pero al final acabaron escuchando del Evangelio, ¿no? Y entonces tenemos que ser también astutos, ¿no?, aquí, y poder no desequilibrarnos para un lado y para el otro, pero ver que las dos cosas en el Evangelio se están dando. También vemos el ejemplo, que no sé si está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sana a 10 leprosos, ¿no? Cuando Jesús sana a 10 leprosos y solo uno de ellos viene a darle gracias, ¿no? Al Señor podría haber dicho: bueno, como solamente uno de ellos va a venir, solo hace de los 10 y los otros 9, pues ya... Pero no, el Señor hizo el bien a los 10, ¿no? Él es soberano, Él es el que sabe todas las cosas, y nos dice también, no hace falta que lo busquéis, en Gálatas 6 dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice Gálatas 6, 8 al 10, dice que el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, según el Señor nos ha dado posibilidades, no se trata de hacer porque aquel lo hace, yo lo hago, y realmente pues llegar a hacer algo pues por encima de nuestras posibilidades, pero según tengamos oportunidad, nos dice aquí en el versículo 10, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y vemos que este versículo de Gálatas viene precedido de que nos advierte del que siembra para su carne, de su sangre, de su carne segará, ¿no? Y nuestra carne pues muchas veces le gusta pues servirse a sí mismo, ¿no? Y seguir pues la comodidad y todas las cosas, y bueno, si sembramos para la carne, pues nos dice que segaremos corrupción, ¿no? Así que tenemos este principio, que según tengamos oportunidad, que hagamos el bien, ¿no? Con paciencia, porque a su tiempo pues habrá siega. Y hablando de oportunidades, ¿no? Meditemos en cuándo sucedió esto, cuándo el Señor hizo este milagro
de alimentar a los 5.000. Nos dice, hay dos referencias al tiempo en cuanto a esto. Nos dice que era, en el versículo 4 dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en un versículo más abajo dice que en aquel lugar había hierba verde. Por lo tanto, podemos ver que era un tiempo de primavera y también era un tiempo en los que se acercaba la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, en la cual muchísimas personas iban a Jerusalén a la Pascua, ¿no? A este tema lo vimos también en el pasado. Y bueno, yo veo que el Señor aquí aprovecha también esa circunstancia, ¿no? Una circunstancia en la que en aquel lugar se juntaba mucha gente de todo Israel a ir a Jerusalén, y el Señor aprovecha esta circunstancia de este rito de alguna manera, ¿no? Pues para poder llevar a cabo este milagro y poder predicar el Evangelio. Y vemos otro principio, ¿no? Que aquí cuando hay un lugar en el que pues a lo mejor pues sabemos que visita gente, que es concurrido, pues quizás es un buen lugar también para llevar el Evangelio. También puede pasar como Felipe con el etíope, ¿no? Que el Señor le envía al desierto, en un lugar solo donde no hay absolutamente nadie más que el etíope y quizá el chofer, ¿no? Y el Espíritu le lleva allí, le predica el Evangelio y se convierte, ¿no? Pero también el Señor aquí, pues, está esta oportunidad, ¿no? Que estaba aquel lugar lleno de gente. 10.000 personas no son pocas personas, no sé si en la calle 10.000 personas, cuando nos dicen se han manifestado 10.000 personas, es un buen grupo de gente, ¿no? Y el Señor aprovecha esta circunstancia para llevar aquel milagro. Y fijaros de que el Señor Jesús actúa de esta manera, ¿vale? También en otros pasajes veremos que, en cuanto al tiempo, que se acercaba al fin del día ya. Aquí en Juan no lo pone, pero en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, Mateo 14, tengo aquí la referencia en la Reina Valera, en Marcos 6 y Lucas 9, nos dicen que se acercaba al final del día. Y los discípulos lo que proponen es despachar a la gente. Los discípulos dicen, Señor, se acerca el final del día, despachémonos ya, ¿no? No veían ningún propósito, no veían nada, y vemos que el Señor Jesús actúa de manera muy, muy distinta, ¿no? Y de hecho, lo vamos a leerlo si lo queréis buscar como queráis, es en Marcos 6, no vamos a leer todos los evangelios, pero en Marcos 6, del 35 y del 36, si alguien lo quiere leer, y veremos aquí cuál era la actitud de los discípulos, ¿no? Y no los juzguemos, realmente veamos a los discípulos como personas que estaban caminando a lo de Jesús y que estaban aprendiendo como nosotros, ¿no? Por eso estamos haciendo este camino, ¿no? de leer el Evangelio de Juan. Si alguien lo quiere leer, Marcos 6, 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Fijaros, ¿no? Los discípulos, cuando estaba su mirada, que los despidiera y compraran pan. No veían cuál era el propósito por el cual este Señor había subido a aquel monte y demás, ¿no? Y vemos que Jesús no actúa así. Más adelante pues profundizaremos más en ello, ¿no? Los discípulos le piden al Señor lo que tiene que hacer, como Marta le dijo al Señor: Señor, dile a María que haga tal. Los discípulos también hacen lo mismo: Señor, diles a la gente que se vayan a sus casas a comprar pan. Bueno, somos así a veces, ¿no? Somos así a veces, pero el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Como veremos también en este pasaje. Y el Señor, vemos aquí que le hace una pregunta a Felipe en esta situación, ¿no? Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice en el 6, todo esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y qué pregunta hace el Señor, ¿no? Como si no supiera la respuesta. ¿De dónde compraremos? Y además, fijaros que habla
habla en primera persona, compraremos, ¿no? Dice, ¿dónde compraréis? ¿Cómo solucionaréis este problema, ¿no? que hay? Si no dice, ¿dónde compraremos para que coman estos? Y aquí creo que hay hay muchas enseñanzas, ¿no? Yo al menos lo que me gozaba es que, en primer lugar, aunque era el Señor el que iba a hacer el milagro, la obra iba a ser del Señor, los discípulos no iban a hacer más que obedecer y algo de fe, ¿no? que tuvieron, poca, pero algo de fe tuvieron, pero obedecieron, pero el Señor era el que iba a hacer la obra, pero el Señor quería que ellos participaran de esa obra. El Señor, pues, Él lo ha hecho así, no es que nos necesite y que si nosotros no lo podemos hacer, pero Él desea, o sea, en sus planes estamos nosotros, en sus planes de lo que Él quiere hacer estamos nosotros. Instrumentos, pues que muchas veces nos vemos y que realmente somos, pues, inútiles, siervos inútiles, pero es que el Señor lo ha querido así. El Señor ha querido hacer su obra y formamos parte de su plan, ¿no? Y es algo que cuando lo vemos esto como un privilegio, tantas cosas que el Señor nos pide, como llevar el Evangelio y demás, bueno, lo hago porque el Señor me lo pide, sí, porque el Señor me lo pide, pero porque es que qué bien, ¿no? Que el Señor, pues, está a mi lado y que, pues, el Evangelio lo que querido que lo transmitamos nosotros, ¿no? Incluso el mismo Señor Jesús en Juan 17 le pide al Padre, te pido por los que han de conocer el Evangelio por la palabra de ellos, ¿no? Así que vemos que el Señor pues nos quiere, pues, hacer meter en sus planes, ¿no? Pero también vemos el motivo por el cual Jesús hace esta pregunta a Felipe, ¿no? Dice que él ya sabía lo que debía hacer, pero lo hizo para probar su fe. Y, hermanos, eso lo sigue haciendo el Señor con nosotros, ¿no? En primer lugar, el Señor le hace ver a Felipe que había una necesidad. ¿Qué hacemos para comprar pan para todos estos? Porque la fe, a veces pensamos que erróneamente quizá, que la fe es no ser realista, ¿no? Pues no pienso en la realidad del problema, por lo tanto no me preocupa demasiado y no, a veces los problemas son reales. Realmente aquí había un problema real que había mucha gente allí que le seguía y que no tenía para comer, ¿no? Así que el Señor no le oculta el realismo de esa situación a Felipe. ¿Qué hacemos con esta gente que no tiene para comer, ¿no? Y también el Señor a nosotros también nos lleva a veces a situaciones en las que nos damos cuenta que ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir de esta? Y el Señor está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe para que le conozcamos más, ¿no? Y justo esta semana, pues, quizá hago un paréntesis aquí, pero con lo que se hablaba también, ¿no? de deducir lo que pone en la Escritura y realmente, pues, no acercarnos a la Escritura, pues, de la mano del Espíritu Santo, de deducir cosas. Y es algo personal, ¿no? A veces en las redes sociales hay canales de hermanos y hermanas, pues, que exponen versículos y cosas que nos refrescan, que nos acercan al Señor, y está muy bien realmente, ¿no? Pero también a veces pueden haber frases y cosas que pueden sonar muy bien, que frases que hablan del Señor y que, pues qué frase más bonita, ¿no? O canciones o demás. Pero no quiero ser quisquilloso porque yo en el pasado he sido muy quisquilloso con las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que esta semana leí una frase que no me encajaba mucho con la Escritura y debemos ver de que debemos analizar las cosas porque también podemos dar un mensaje del Evangelio que no es el mensaje del Evangelio verdadero, ¿no? Si ya con un versículo bíblico, sacándolo del contexto, podemos interpretarlo mal, cuanto más una frase, ¿no? Que realmente, pues, no es literal, ¿no? A la palabra. Yo escuché algo así como que, Señor, tú me libras de la prueba y me sacas de la tristeza, ¿no? Y bueno, yo pensé,
Sí, el Señor nos libra de la prueba. Aquí está diciendo que el Señor estaba probando a Felipe, ¿no? Y me saca de la tristeza. Entonces, pon esas dos frases juntas, que el Señor me libra de la prueba y te has llevado mi tristeza. No me encajaba mucho con Santiago cuando dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? El gozo del Señor y la felicidad está en medio de la prueba. Si dices que el Señor me libra de la prueba y te llevas mi tristeza, estás como relacionando que cuando se vaya la prueba, entonces empieza a tener felicidad, ¿no? Y no es así, no es así. El Señor, cuando dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, no cuando hayan pasado, sino en medio de la prueba, porque en medio de todo esto está la obra transformadora del Espíritu Santo. Nos dice que la prueba produce paciencia, y la paciencia produce también fe, ¿no? Entonces, que esto también de cara a los inconversos, estas frases pueden llevarles a un evangelio equivocado. El evangelio es que Dios nos salva de la condenación, pero empieza una obra transformadora en nuestra vida. Una obra transformadora, y para transformarnos, como decía Andreu un día que le decía a José, ¿no? Lo hace con su cincel de amor, ¿no? Realmente sí, estamos en pruebas, pero es que las pruebas nos acercan al Señor, ¿no? Y benditas pruebas que, como la disciplina al principio quizá no son causa de gozo, pero si nos podemos ver, como ha compartido mi padre, como ha compartido Pepe también, ¿no? Que nuestros ojos están fijos en Cristo y que en medio de la prueba Él está ahí para enseñarnos algo, pues realmente hay gozo, hay gozo. No es gozo, es cuando se va la prueba, ¿no? Así que vemos que el Señor aquí, de una manera muy intencional, le pregunta a Juan Felipe siempre para sacudirle, ¿no? ¿Qué hacemos, Felipe? Bueno, y Felipe da sus razonamientos, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? Pero bueno, también cuando leí esta frase que busqué Santiago, pero luego busqué otros pasajes, ¿no? Digo, porque tampoco no podemos con el versículo de Santiago, ¿no? Y con eso ya doy toda la explicación. Y creo que es algo para profundizar más, ¿no? Pero hay dos pasajes más, no hace falta que los busquéis. Que uno está en 2 de Pedro 2:9, que dice así: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Bueno, podemos leer solamente esta parte. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Aquí hay algunas traducciones que tentación la traducen por prueba. Yo estaba mirando y quizá no estaría del todo de acuerdo, no soy ningún erudito de griego y demás, pero hay algunos sitios que dice, ¿sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos? Claro, está hablando de la tentación, ¿no? El Señor sí que nos libra de la tentación, ¿no? Él no nos mete en tentación como nos dice otro pasaje, ¿no? También nos dice en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos dice que nos va a sacar, nos dice que en medio de esa prueba no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Entonces, frases, canciones, ¿tienen que ser literales a la Biblia? En su significado sí. Hay una canción que seguramente nos vendrá a la memoria, La victoria está en Jesús. Esa canción no es un versículo literal, pero está diciendo literalmente lo que dice la Biblia. Dice que aunque la victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Que luego nos dice, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. No te dice que te sacará, dice que el Señor te ayudará. El Señor te ayudará, ayudas con la letra. Te dará una salida. Te dará una salida para que puedas soportar. Te extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, como tú has compartido. Nos dice por dónde andar, qué maravilloso, ¿no? Entonces, me quería detener en este versículo, ¿no? Que hizo el Señor Jesús, que le pregunta para probarle, ¿no? Que podamos ver las pruebas como un medio de gracia del Señor para acercarnos a Él. Que sí que es verdad de que al principio pues nos ponemos como los cerdos, ¿no? Mirando para abajo, y que el Señor a veces nos da la vuelta y nos pone mirando para el cielo, ¿no? Así que es algo que también pues podamos tener en cuenta, ¿no? De que en medio de la prueba que podamos mirar a Él también, no solamente cuando nos va bien,
sino cuando nos va mal, Él está ahí queriendo obrar en nosotros, que el Evangelio es una obra de salvación, pero también es una obra transformadora en cada uno de nosotros. Así que el Señor le dice esto a Felipe, y aquí pues bueno, vemos una reacción de Felipe, una reacción de Andrés, y Felipe pues se echa la mano al bolsillo, ¿no? Dice en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así que Felipe pone a mirar los medios materiales que hacían falta para llevar a cabo esa necesidad. 200 denarios, no quiero errar porque no me acuerdo, esto lo leí hace tiempo, pero me suena que son como 6 meses de sueldo. O sea que no era poco dinero para comprar algo, para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero luego el Señor dice a Jesús que cuando hace el milagro dice que quedaron saciados. O sea, no comieron un poco para que no desfallecieran, sino que se saciaron, ¿no? Y aquí Felipe dice, para lo justito harían falta 6 meses de sueldo. Y vemos a Andrés que, bueno, Felipe mira lo que haría falta, y también Andrés pues echa un vistazo a lo que realmente tienen, porque Felipe seguramente no tendría 200 denarios para esto, ¿no? Pero Andrés dice, ve un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos, y dice, ¿qué es esto para tantos, no? Así que vemos aquí a los discípulos que dicen, sí, 200 denarios, 5 panes, ninguna cosa ni la otra podemos hacer. A partir de ahí, cuando los discípulos ya ven que no hay salida, que realmente no hay nada en ellos para poder suplir esa necesidad, entonces cuando el Señor Jesús pues entra en acción, ¿no? El Señor les escucha, no les recrimina nada porque estaban aprendiendo, y bueno, y Andrés pues ve incluso con ridiculez, ¿no? Que 5 panes y 2 peces, ¿no? Dices, ¿qué es esto para tantos? Pero vemos también por otros pasajes de la Escritura, ¿no? Cómo el Señor no necesita. Vemos a Moisés, alguien que no quería hablar. Vemos a Jeremías también, torpe de palabras. Vemos a Isaías, que reconoce que va a ser de mí, dice que soy de labios inmundo, de un pueblo también inmundo. Vemos a David con Goliat. Vemos tantas ocasiones, ¿no?, en las que el Señor pues no se fija en los fuertes, ¿no? El Señor escogió a David, no escogió a su hermano mayor, que tenía mucha mejor pinta, ¿no? Y también vemos algo aquí en 1 Corintios, si quiere alguien buscarlo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, del 26 al 29, para que ninguno de nosotros caiga en, bueno, yo ya me veo listo para que, no, realmente es el Señor el que nos usa, y nosotros somos instrumentos que debemos andar en santidad para que Él nos use. 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y esta es la clave, hermanos, para que nadie se jacte de Dios. Toda la gloria es para Dios, que no le robemos ni un poquito de la gloria de Dios. Si el Señor pues permite traer a personas aquí, que no se nos ocurra de robarle la gloria al Señor, que es solamente para su gloria y porque Él desea que el mundo le conozca. Así que vemos que algo aquí también, que bueno, el Señor aquí actúa, ¿no? Y les dice hacer recostar a la gente, y había allí mucha hierba en aquel lugar. Vemos que el Señor hace las cosas bien, ¿no? Realmente los lleva a un sitio en los que había un lugar donde poder sentarse, que no fuera en un suelo duro. El Señor pues cuando Él lo lleva, pues hace las cosas realmente bien, ¿no?
Y en los otros evangelios, cuando dice aquí de hacer recostar a la gente, especifica, creo que es Lucas y Marcos, que especifica hacerlos sentar en grupos de a 50, en grupos de a 100. Realmente había mucha gente y el Señor vemos también que todo esto lo hace con un orden para después facilitar el reparto de alimentos. Así que vemos de que había un tema logístico también ahí, ¿no? Que el Señor quería solucionar y los hace recostar. Y algo que me llamaba la atención, y es algo también un principio que hemos visto en el tiempo que llevamos hablando del Evangelio de Juan, es que aunque los discípulos tenían poca fe o no tenían, pero obedecen. Porque dicen que hacer recostar a la gente, los discípulos los recuestan, los ordenan, los ponen. No sería una cosa de 5 minutos recostar a 10.000 personas o 15.000 con mujeres, con niños, y ellos obedecen a pesar de que no lo veían nada claro. Vimos en las bodas de Caná, ¿no? Llenar estas tinajas de agua. ¿Qué sentido tiene llenar las tinajas de agua cuando lo que necesitamos es vino, ¿no? Y lo veremos más adelante en más milagros que el Señor hace, ¿no? Que a pesar de que a veces tengamos poca fe, la obediencia siempre debe estar, porque la obediencia el Señor la bendice y lo vemos en Deuteronomio una y otra vez, ¿no? Vemos las causas de la obediencia y las causas de la desobediencia. Así que vemos que los discípulos, aunque con dudas, pero obedecieron al Señor. No solamente obedecieron cuando los recuestan, sino que obedecen cuando se ponen a repartir. Pensar de que cuando el Señor da gracias por los panes y los peces, no creo que se formara allí una montaña de panes, no nos dice la Escritura, ¿no? Iban repartiendo y el pan no faltaba, los peces no faltaban. Lo vemos en la vida de Sareta también, ¿no? Como también con lo poco que tenía, que lo único que era solo quedaba para ella y su hijo, se lo usa para el profeta y luego el Señor le bendice, ¿no? Quiero decir con esto, me he perdido, lo siento. Que con los panes, que los discípulos se ponen a repartir, ¿no? También por ello parece ridículo, o sea, con una cesta de panes o con 12 cestas, con las que sea, pero para 10.000 personas, pero ellos se ponen a repartir, a pesar de que al principio no veían nada claro cómo iba a ser el tema. Entonces vemos que, aún con poca fe, la obediencia no falta en los discípulos, ¿no? Así que es algo pues también precioso que podemos aprender, ¿no? También algo que meditaba aquí cuando esta palabra de recostarse, ¿no? Para mí habla de descansar, de dejar de estar afanosos, ¿no? El Señor les hace recostarse. Y hay un versículo que hemos leído últimamente, pero que creo que yo al menos me lo necesito recordar una y otra vez, y el Espíritu de hecho me lo recuerda, ¿no? No hace falta que lo busquéis. Dice en Filipenses 4, 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí no es ni más ni menos que lo que está haciendo el Señor. Él nos afana, Él sabe cuál es la petición y da gracias. Dice que Él cogió los panes y los peces y dio gracias. Y el resultado de eso, porque vamos a decir, no hay que estar afanosos si nos quedamos ahí, pero si no queremos estar afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones, que sea algo práctico en nuestra vida, que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, a veces estamos afanosos, sabemos en nuestra mente que no debemos estar afanosos si nos quedamos ahí, y no hay petición, ni ruego, ni acción de gracias, ¿no? Así que vemos que el Señor Jesús hace esto, ¿no? Él tiene paz, en ningún momento se afana, porque Él dependía de su Padre al 100%, ¿no? Así que si tenemos falta de fe, falta de confianza, que de una manera práctica en nuestra vida diaria sean conocidas nuestras peticiones y ruegos en el Señor, a nuestro Dios, con acción de gracias. Y ahí está nuestra confianza, ¿no? Y nuestra esperanza, que Él nos escucha, y aunque no entendamos la situación, pero Él la va a usar para bien, para obrar en nosotros y para conocerle más. Y también algo que podemos ver aquí es que, a pesar de que los discípulos no tenían fe, no le dicen: bueno, Señor, no tenemos nada que hacer,
tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, danos tú la solución. Los discípulos no hacen eso, miran en sus medios. Pero vemos que el Señor Jesús tampoco lo recrimina a ellos, nuestra falta de fe. Y algo aquí que me veo yo muy confrontado es cuando tengo ilusión por algo, a nivel familiar, a nivel del ámbito que sea, y entonces, pues, de tanta ilusión que pienso de que eso es fe, ¿no? Tengo ilusión por esto, pues yo pongo fe en esto de que tengo ilusión. Pero luego cuando quizá hay alguien a mi lado que no comparte la misma ilusión, la misma visión, el mismo objetivo, pues como que me molesto con él, y aunque no lo diga, incluso puedo llegar a pensar, es que tienes que tener más fe, ¿no? Y ahí también, pues, el Señor nos dice, ¿no? En Romanos nos dice, tienes tu fe, tenla para contigo, ¿no? Realmente yo me preguntaba, cuando hay algo que pienso que puede ser la voluntad del Señor y hay otro que no lo comparte conmigo, me enfado con esa persona y digo que no tiene fe. Quizá tengo que examinar si realmente eso que estoy pensando pues viene del Señor o realmente es algo, una cabezonería mía, ¿no? Nos dice en Romanos 14:22, en la Reina Valera, nos dice, tienes tu fe, tenla para contigo, ¿no? Delante de Dios, pero en otras muchas traducciones, incluida la Biblia de las Américas, dice lo mismo, pero quizá nos ayude más a entender lo que este pasaje dice. Dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Entonces, realmente, que también no juzguemos a los demás porque tú tienes fe, porque a lo mejor el equivocado somos nosotros, ¿no? Que si no tienes fe, petición, súplicas y ruego al Señor para que se haga su voluntad. Así que el Señor, pues vemos que les hace recostar. Se recuestan como 5.000 varones y lo primero que hace el Señor es dar gracias. Dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y qué bueno, ¿no? La fe de Jesús era perfecta, ¿no? Da gracias antes, ¿no? Antes de incluso de que sucediera el milagro, él sabía que el milagro les iba a suceder, por lo tanto da gracias antes de que pase, ¿no? Y como os decía al principio que este es un milagro que está repetido en los 4 evangelios, el apóstol Juan aquí, aparte en el versículo 11 que dice que Jesús dio gracias, me llama la atención que en el 23 más adelante lo vuelva a decir, ¿no? Dice que pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor. Y me chocaba, ¿no? Que volviera a decir que Jesús dio gracias por aquellos panes y aquellos peces, ¿no? Y tengo aquí un pasaje también anotado. A ver. Sí. Podemos leerlo si es algo que está en Mateo 6, versículo 31 al 33. Si alguien nos quiere leer estos 3 versículos, Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues aquí vemos, ¿no? la clave, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué pasa? ¿Que no debemos de trabajar? Bueno, Tesalonicenses también llegó a pensar eso, ¿no? Pero Pablo les dice que no trabaje y que no coma. Pero el tema es, ¿qué es lo que hay primero? ¿Qué buscamos primero? ¿El reino de los cielos o todo lo que necesitamos para vivir? Debemos trabajar, pero que no se convierta en lo prioritario en nuestras vidas, ¿no? Que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás nos será añadido. ¿Qué es lo que nos da de comer? ¿El trabajo? ¿O que el Señor nos ha dado el trabajo para poder darnos sustento, ¿no? Entonces, que pueda ser esto realidad en nuestras vidas, es algo realmente práctico, ¿no?
el hecho de buscar primero el reino de Dios. Y creo, y por último, ya algo que también para mí era algo bueno, nuevo, entenderme con nuevo, en el que una enseñanza aquí que no me había percatado antes, ¿no? Gracias al Señor. Dice que todos se habían saciado. En el versículo 12 dice: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto tiene una enseñanza práctica tremenda. No sé si os dais cuenta. Repartir comida para más de 10.000 personas. Había abundancia de alimentos, o sea, panes y peces sin contar, o sea, no sé, un pan y pez por persona, ¿no? Imaginaos, más de 10.000 panes, más de 10.000 peces. Y luego aquí un versículo pequeño que dice: recoger lo que sobraron para que no se pierda nada. Creo que esto forma parte del agradecimiento que debemos tener al Señor de todo lo que tenemos, de cualquier pan, de cualquier pez, de cualquier cosa que el Señor nos da. Y si el Señor permite que tengamos una abundancia, bueno, ¿sabes? Le damos gracias al Señor por la comida cuando empezamos, pero luego, ¿sabes qué? Esto no tal, a la basura y a la basura. No sé, hermanos, es palabra de Dios y muchas veces la palabra es más práctica de lo que a lo mejor nos gusta incluso, ¿no? Y eso no quiere decir que nos haya quedado algo en un rincón en la nevera, se nos haya estropeado, no, tengo que comer y le pongo malo, pero aquí hay un principio bíblico. Se recoge lo que se sobra para que no se pierda nada. Así de sencillo, así de llano, aquí Jesucristo lo dice, no hace falta ni ver qué dice el griego, o sea, es muy sencillo. Se recoge los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando valoramos que todo lo que tenemos, que nada es nuestro, que todo lo tenemos porque el Señor nos lo da y todo es suyo, es para su gloria. Y creo que esto no se aplica solo a la comida, se aplica a todo. La ropa, todo. Si hay ropa que ya no nos sirve, oye, pues, hermanos, ahí va y no hace falta, pues si no, pues se lleva, puedo parecer muy humanista lo que estoy diciendo, pero es que es muy sencillo para mí. Si hay organizaciones cristianas que recogen ropa o lo que sea, pues llevémosla allí. Y si no son cristianas, pues ¿por qué no también? ¿No? Realmente, al final, vemos que el Señor Jesús está haciendo bien a personas que muchas de ellas no la acabaron conociendo. Entonces, ¿qué hacemos las cosas? ¿Por los resultados o porque el Señor nos dice que las hagamos? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, pidamos al Señor sabiduría, que cuando tenemos cosas, cuando nos planificamos las cosas, no hacer, que sabemos, ¿no?, que calcular la comida y demás es difícil. Yo no estoy diciendo que nos tengamos que sentir mal, pero también la gula es un pecado. Venga, vení, voy a invitar a tal, pues un montón de comida, ¿no? Y luego la tiro. No sé, hermanos, que nos pongamos delante del Señor cada uno y que cada uno el Señor nos hable por este principio que vemos aquí, ¿no? Que nos dé sabiduría para, aunque no siempre sea fácil, ¿no? Pero para que no vayamos a la ligera tampoco, ¿no? Venga, pues aquí si hago de más, es igual, ¿no? Pues si luego se va a tirar, quizás debemos intentar evitarlo, ¿no? Y es algo muy, muy práctico. Y si realmente deseamos, le decimos muchas veces, ¿no?, que la imagen de Cristo sea tallada en nosotros, también nos dice la Biblia que andemos como Él anduvo. El Señor dice esto. Entonces eso es muy práctico para todos, ¿no? Así que es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Y dice que recogieron en el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es curioso que también aquí nos diga el pan de cebada, ¿no? El pan de cebada, la cebada en aquel tiempo era algo que se usaba para los animales, era algo que era muy, muy económico, muy esto, pero no un pan de trigo, un pan, digamos, bueno, era un pan de cebada. Pero aunque era un pan de cebada, vemos que este principio de recoger los pedazos aún así se da, ¿no? Que no era un pan, digamos, de ricos, no era un pan más bien de pobres.
¿Y cuál es el resultado final de todo esto que hizo el Señor allí, de lo que sucedió en este monte? Dice en el 14 que aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo vieron a Jesús? Bueno, como un profeta que había de venir al mundo. Todavía no lo veían, ni siquiera los discípulos. Más adelante veremos que no habían entendido el milagro de los panes. Dice porque sus corazones estaban endurecidos, lo dice, lo leeremos domingos posteriores, pero vemos que lo ven como un profeta que había de venir al mundo. Ven a Jesús como alguien especial, ven que no era alguien cualquiera, sino era aquel que había de venir. Todavía no lo veían como el Hijo de Dios, como aquel que realmente tenía que solucionar el verdadero problema de sus almas. Lo ven como profeta, pero Jesús dice en el 15, dice que entendió que le querían apoderarse de él para hacerle rey. Era como le veían el Mesías aquel que les iba a librar ¿de qué? De los romanos. Era su problema. Es curioso también pensar de que leímos en el principio del capítulo que estaba cerca la Pascua, y la Pascua que se rememoraba, se rememoraba, sí, el fin de la esclavitud en Egipto. El Señor les había quitado la esclavitud, y es que ahora más o menos estaban igual, estaban siendo esclavos de alguna manera del imperio romano, ¿no? Entonces no entendían realmente todavía que el mayor de sus problemas era su propio pecado, ¿no? Pero al menos, conocieron quién era Jesús, ¿no? Y a veces puede pasar esto, que hay personas que empiezan a escuchar y ven a Jesús como alguien que no es alguien cualquiera. Todavía no tienen la visión completa de que es el Salvador del mundo, aquel que es el único camino al Padre, pero al menos ya han conocido que Jesús no es alguien cualquiera, no es alguien que pasó por el mundo, que fue buena persona y nada más, ¿no? Sino que es algo más, ¿no? Y a veces el proceso de que una persona conozca al Señor es este, ¿no? Que no de primeras no lo ve, pero siguiendo, pues orando por ellos, porque fijaros que hace el Señor Jesús. Hacer milagro, no, yo ya he hecho mi parte, no, se va a orar. Aquí no lo pone expresamente, pone que se volvió a retirarse al monte él solo, pero en los demás evangelios dice que fue a orar. Entonces, si el Señor nos da la oportunidad de hablarle a alguien, poco o mucho, o hacerle algún bien del tipo que sea, después tiene que haber oración, porque se libra, hay una batalla, se libra una serie de, a veces pues no sé, de inquietudes, de preguntas que puede generar en la persona, y orar al Señor para que eso crezca, que pueda ir a Él, pueda preguntar, que le podamos responder. Y vemos que el Señor Jesús, lejos de aceptar esa gloria, ¿no? Esa gloria que le convertiría en rey, es lo que hace, se va a orar, ¿no? Y nosotros también aquí tenemos un principio muy, muy claro, ¿no? La gloria no es para nosotros, aunque hagamos a alguien bien, que la gloria sea para Dios, que el hecho de que nos digan gracias y tal, oye, qué bien, qué tal, vale, sí, pero que no nos hagamos esa gloria nuestra porque no es nuestra, ¿no? Que podamos reflejar que eso que hemos hecho es porque Dios así lo quiere, y que podamos reflejar el carácter de Dios y orar por eso, ¿no? Por eso que es como el Señor Jesús hizo, ¿no? Él ofreció el alimento a todos, su gracia es para todos, pero no todos quisieron, ¿no? Así que también es algo que también debemos ver, ¿no? De que habrá personas de que no van a estar interesados en el Evangelio. Yo creo que al final también los discípulos pues vieron fortalecida su fe a ver cómo Jesús obraba. Vemos que Jesús hizo las cosas pues bien, ¿no? En tantos detalles como el lugar, como que dio para todos que se saciaran por completo. Y hemos visto también algo pues muy práctico, ¿no? En cuanto a los alimentos, en cuanto a racionalizarlos pues en lo que podamos, ¿no? Pues correctamente, y que al final la semilla que se siembra, pues que el Señor utiliza cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Meditaba, ¿no? Justamente esta mañana meditaba en el folleto este que vamos a repartir esta tarde, si el Señor quiere,
esto realmente, sin el Señor, no tiene ningún valor. O sea, esto es un papel que sí, que dice cosas, pero realmente al final que podamos hacerlo, si queremos que el Señor nos dice que demos testimonio, pues esto es un paso, dar folletos. Tiene un poder el folleto, no, el poder es del Espíritu Santo y es de Dios, y Él puede convertir esto de tan torpes palabras, de tan, bueno, sí, puede ser más bonito, más feo, pero es que eso no es el tema. Con 5 panes y 2 peces el Señor dio alimento a tantísimas personas, ¿no? Y aunque tengamos poca fe, obedezcamos como los discípulos. Obedezcamos en recostar a la gente, como preparar el lugar donde el Señor les iba a hablar, a repartir estos alimentos. Y bueno, esto era lo que había en mi corazón, ¿no? Y que nunca, pues, aparte de la oración, que siempre vemos al Señor Jesús una y otra vez, Él estaba en contacto con su Padre constantemente. Hay un versículo que dice, ¿no?, que se retiró a orar como Él solía hacer. El Señor Jesús cada día estaba en contacto con su Padre, porque es que Él quería hacer la voluntad de su Padre, y por eso Él necesitaba estar en comunión con Él. Así que si un hermano o hermana pues quiere orar, dar gracias al Señor por su palabra, y que bueno, estas cosas que hemos escuchado, que nos dé la gracia para poderlas poner por obra, y que todo sea para su gloria.